Buenas tardes con todos, bienvenidos a la sesión del webinar del día de hoy. Hoy veremos políticas e instrumentos del CONCITEC para la innovación y transferencia tecnológica, a cargo de la magíster Astrid Criales Johnson, quien es especialista de la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica en CONCITEC y además forma parte de nuestra plana docente. Lo dejo con ella. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, me siento en familia. Estamos todos USMP. Así que, por favor, con confianza, cualquier duda que tengan sobre el tema, y escríbanlo al chat. Wally, te voy a pedir tu ayuda para que me puedas ayudar a filtrar, agrupar un poco las preguntas. Mi intención aquí es contarles lo que venimos haciendo en CONCITEC, en políticas, en instrumentos, pero también sé que hay público docente, alumnos que puedan estar interesados en financiamiento o que puedan estar interesados en publicación de artículos científicos. Entonces, yo quiero poder transmitirles un poco de toda esa experiencia, así no sea tema de la charla, con mucho gusto voy a poder abordar esos temas. Bien. Sin más preámbulo, voy a iniciar la exposición. Bueno, entre muchas funciones de las que estamos encargados es precisamente coordinar, lanzar los concursos, diseñar las políticas, diseñar los instrumentos que tengan referentes a innovación, y también vemos algunos instrumentos de emprendimiento tecnológico en esta labor. También yo trabajo en la USMP, soy docente de la Escuela Profesional de Ingeniería, Computación y Sistemas, soy investigadora adscrita al Laboratorio de Software y Tecnologías Interactivas, y también tengo experiencia en emprendimiento tecnológico. Entonces, por ello también, si tienen alguna duda en alguno de estos aspectos, con mucho gusto los asistiré. Bien, estoy segura que han escuchado mucho sobre la famosa triple hélice de la innovación, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la famosa Academia, Industria y Gobierno? ¿Por qué tienen que estar juntas, ¿no? Este es parte del discurso de todo el diseño de políticas e intervenciones, y tiene que por diversos autores, en el que coinciden que para que pueda existir innovación, estos tres actores importantes tienen que estar interconectados y juntos tienen que producir esos productos, servicios, procesos innovadores. Cuando hablamos de la academia, nos referimos a todas las instituciones que crean conocimiento, no únicamente las universidades, también están considerados los institutos públicos de investigación, los institutos tecnológicos, incluso también todas aquellas, ¿no? En distintos países hay distintas configuraciones legales, pero que aportan conocimiento. En el caso de la industria, son aquellas que tienen la capacidad de vender en nuestro país, que cuentan con un RUC. Por ejemplo, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, algunas organizaciones productivas. Y en el gobierno está toda la estructura del Estado peruano, ¿no? Desde la presidencia del Consejo de Ministros, los gobiernos regionales, el CONCITEC, Innovate Perú, los ministerios, los gobiernos regionales, ¿no? La gobernanza en distintas escalas. Y esta interacción funciona, por poner un ejemplo, en este momento de tanta emergencia con el COVID, por ejemplo, este problema sanitario, ¿no? Este reto de crear distintas pruebas rápidas, crear la vacuna, es un reto de conocimiento, un reto de la academia. Sin embargo, la academia no comercializa, no es su función vender, entonces ahí tiene que interconectarse con la industria, y el gobierno aporta en las normativas, en los procesos, en las autorizaciones, y también, por supuesto, en el financiamiento, ¿no? Entonces, en el momento en que estas vacunas que se están trabajando ahora en muchos países, incluso en el nuestro,
logren llegar al mercado y hacer frente a esta emergencia, será una innovación producida por esta triple hélice. Entonces, ese modelo, extrapolándolo a distintas cadenas productivas de nuestra economía, también deberían funcionar así para producir innovación. La innovación es un trabajo en conjunto, no es un trabajo aislado. Por ello es que se hace tanto énfasis en que la academia y las universidades, por ejemplo, tengan sus líneas de investigación acordes al sector productivo de su región, de su entorno, y al mismo tiempo la industria no únicamente piense en importar tecnología de fuera, sino que en nuestro país existen los expertos para desarrollar tecnologías y además estas tecnologías con las particularidades que tiene nuestro territorio y la población. Entonces, como una pequeña primera conclusión, es que para producir innovación, ¿no? Que lleva intrínseca la ciencia, la tecnología, es necesaria esta interacción. Lo siguiente, y aquí me dirijo un poco hacia el personal docente y administrativo, es que cuando se intenta hacer esta interrelación, los investigadores y los empresarios generalmente piensan muy distinto. Hablan distintos, sus objetivos son distintos, y esto es así en todo el mundo, no es únicamente en nuestro país. Por ejemplo, el investigador puede estar más interesado en la publicación científica, puede estar más interesado en descubrir la solución o formar a los tesistas, ¿no? En cambio, el empresario está pensando en el competidor, en que esto salga rápido, en que se venda, en tener el monopolio de la explotación. Entonces, van a existir estos vacíos, estos gaps en esa interrelación. Y es necesario, yo recomiendo que consideremos las cosas que son comunes. Tanto el empresario como el investigador lo hace con pasión, lo hace con perseverancia, con creatividad, con determinación. Y al enfrentar estos retos de innovación que requiere nuestro país, enfoquémonos en lo que somos más parecidos y busquemos juntos encontrar las soluciones de ciencia y tecnología que se necesita para problemas de salud y problemas de competitividad en la economía. Lo siguiente que quiero mostrarles son un poco los indicadores. Estoy segura que han escuchado mucho, es más, lo vivimos nosotros. La inversión en el país en ciencia, tecnología o investigación y desarrollo es escasa. Perú en el 2016, esta es data del 2016, aún no se realiza un segundo censo, Perú invertía el 0.08% de porcentaje de PBI en investigación y desarrollo. Si nos comparamos con nuestros vecinos de la Alianza Pacífico, ya empiezan a saltar las diferencias. Y aún más si nos comparamos con el promedio de América Latina, de Brasil, de los países OCDE, ni qué decir de los países como Estados Unidos o Corea, las brechas son altísimas. Entonces, esta es una de nuestras grandes debilidades como sistema. El siguiente problema que tenemos no es únicamente de presupuesto, sino que para poder desarrollar ciencia y tecnología requerimos de personal especializado. El personal especializado que elabore en equipos de investigación, tanto como investigador principal, co-investigadores, tecnólogos, incluso aquellos tesistas que hagan investigación, ¿no? Se requieren de especialización. Y nuestro país en particular estamos bastante bajos en el ratio de investigadores por cada 1000 de población de PA. Si nos comparamos también con nuestros vecinos, aquí ni siquiera aparece Estados Unidos, podemos ver esta brecha. Y es una de las razones por las que en nuestro país, por ejemplo, existen tantas becas para el apoyo a profesiones de ingenierías, de ciencias, porque es una brecha que tenemos que cubrir si deseamos desarrollar innovación y por ende alcanzar el desarrollo como país. Cuando se les preguntó en esta misma encuesta a los centros de investigación por qué no realizaban investigación, se encontró diversa data. Entre las principales, la falta de recursos financieros, pero también, por ejemplo, hay otras fallas, ¿no? Como por ejemplo, desconocimiento de los financiamientos, falta o deficiencia de coordinación. Y aquí es importante porque la coordinación no es solo fuera de nuestra institución, la coordinación también tiene que ser dentro, para hacer
un mejor equipo, de una respuesta más coordinada, más eficiente hacia este reto, ¿no? De crear tecnología. En fin, hay muchos retos, además organizacionales, que se tienen que atender dentro de nuestras instituciones. Esta tercera pregunta que se hizo en la encuesta tiene que ver con qué se investiga, ¿no? ¿Qué proyectos se hacen? Actualmente, Perú investiga más básica e investigación aplicada. El menor porcentaje del desarrollo tecnológico. Sin embargo, los proyectos que son más fácilmente apropiables por la empresa, transferibles, vendibles, comercializables, son los que están en etapa de desarrollo tecnológico, es decir, los prototipos, ¿no? Las versiones beta, aquello que ya se logró tangibilizar, empaquetar, proteger y licenciar, ¿no? A medida que nos acercamos hacia el mercado, dejamos el laboratorio y nos acercamos hacia el mercado, se superan distintos retos de prototipos de baja fidelidad, de alta fidelidad, pruebas de concepto, etc. Y eso reduce el riesgo de nuestra investigación o de nuestra innovación. Es por eso que cuanto más nos acerquemos al mercado, vamos a tener proyectos, resultados más interesantes para la empresa. Esa también es una brecha importante que tenemos que afrontar como instituciones que crean conocimiento. Concentrarnos en esta etapa, ¿no? De disminuir el riesgo y de llegar a resultados más tangibles. El invertir en ciencia y tecnología, en desarrollar proyectos de investigación, no es solo por una vocación. Está estudiado y está probado que los países que mayor invierten en investigación también tienen un aumento en el PBI. Ahí pueden leer los porcentajes, ¿no? Pero también hay otros beneficios. Se crea trabajo especializado, se crea de infraestructura, ¿no? Y lo más importante, al estar disponibles en el mercado productos innovadores, estamos resolviendo los problemas que tenemos todos, ¿no? El problema sanitario es un caso muy, muy claro en este momento. A mayor ciencia en nuestro país, no solo estaríamos desarrollando una sola vacuna, quizás estaríamos desarrollando unas 5 vacunas si es que existiera este apoyo a la ciencia y la tecnología y esta convicción dentro de todas las instituciones. A continuación voy a darles algunos conceptos. Un concepto muy frecuentemente utilizado en la gestión de ciencia y tecnología es la transferencia tecnológica. Nos concentramos en la universidad y en la empresa, ¿verdad? ¿Cómo transfieren conocimiento? Hay el primer modo, la transferencia no comercial. Por ejemplo, seminarios, talleres, simposios, publicaciones, conferencias, contactos, ¿no? Por ejemplo, esta charla es una forma de transferencia tecnológica o de transferencia de conocimiento, en un sentido más amplio, no comercial. Sin embargo, también tenemos el modo 2, que es la transferencia comercial, cuando la universidad y la empresa deciden hacer una investigación conjunta. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de esta pandemia, ¿no? Como el grupo Intercorp y el grupo de investigadores de la Universidad Cayetano trabajaron juntos para desarrollar una investigación. También podemos tener investigaciones a pedido, ¿no? La empresa con un problema muy, muy identificado puede acercarse a la universidad, ¿no? Voy a poner el caso del bambú. Si estamos desarrollando edificaciones de bambú y queremos tener uniones de metal, me acercaré a la universidad que investiga bambú y le diré, ¿no? Quiero que hagas esta investigación. Eso es una contratación, por ejemplo. Luego tenemos servicios de consultoría, ¿no? Los expertos están en las universidades, entonces es un potencial equipo que puede empezar a brindar consultorías especializadas hacia la industria. Y por último tenemos el licenciamiento de propiedad intelectual, ya que cuando estamos trabajando con intangibles, como por ejemplo resultados de investigación, conocimiento, necesitamos asegurar que ese conocimiento nos pertenece. Cuando hablamos de un tangible, imaginemos, quiero vender mi departamento, quiero vender mi auto, ¿no? Definitivamente tengo que tener el título de propiedad que es mío, ¿no? Es lo mismo cuando estamos comercializando conocimiento, necesito asegurar que ese conocimiento es de mi equipo, es mío. Y
Eso nos permite la propiedad intelectual, ya sea a través de derechos de autor, de patentes, en sus dos tipos, ¿no? De invención o modelo de utilidad, derechos de obtentor, si estaríamos trabajando con variedades vegetales, etc. Se tiene que proteger las creaciones, resultados de investigación. Por supuesto, eso también es una especialización. Y actualmente nosotros en Concitec no únicamente estamos quedándonos en la propiedad intelectual, estamos yendo un paso más, que es armar un paquete tecnológico en el que como su nombre lo dice, se empaquete todo el conocimiento y se transfiera al sector productivo, ¿no? Ese es un paso más, que por ejemplo incluye guías, manuales, eh, indicaciones de equipos, de procedimientos, todo lo necesario para ejecutar ese producto o servicio, ¿no? Y esto es una tarea pendiente en todo el país. Finalmente, un tercer tipo de transferencia tecnológica es la generación de empresas de base tecnológica. Como empresas de base tecnológica podemos identificar dos tipos, las startups y las famosas spin-off. Existe, por ejemplo, el programa Startup Perú, gracias al Ministerio de la Producción, que entrega un capital semilla cuando hay un producto mínimo viable, un prototipo, ¿no? Con funcionalidades que permiten testearse en el cliente y que están listas para desarrollar un modelo de negocio y saltar al mercado. Esas son las startups. Pero también tenemos este tipo que son spin-off, que por ejemplo en un grupo de laboratorio, un miembro del laboratorio tiene una idea con mucho potencial de mercado y es este investigador el que decide saltar con una empresa al sector productivo, ¿no? Deja la investigación y se vuelve empresario, pero no pierde ese nexo con el laboratorio. Entonces, ese nexo es muy importante para continuar transfiriendo más productos con este aliado de confianza, ¿no? Que está en el mercado. Muchas veces incluso estas empresas comparten el accionariado con la universidad. Algunas no necesariamente, pero sí la relación desde su creación es muy vinculada a los laboratorios. Actualmente la ley universitaria, por ejemplo, exige que todas las universidades tengan una incubadora de negocios, ¿no? Sin embargo, aún en nuestro sistema no se ha desarrollado este concepto de que las empresas mantengan el lazo con los laboratorios, ¿no? Que es un canal excelente para continuar transfiriendo tecnología. Si son muchos conceptos, por favor, Wally, me avisas. Estoy atenta al WhatsApp para cualquier problema. Bueno, unos conceptos más como para complicarnos un poco más. Toda la innovación se desarrolla dentro de un sistema. Ustedes son los expertos en sistemas, ¿no? En el caso concreto de ciencia y tecnología, existen instituciones que crean conocimiento, incubadoras y aceleradoras que desarrollan el modelo de negocio de estos proyectos con potencial. Tenemos el mercado y la sociedad civil, que son finalmente quienes compran, ¿no? Quienes pagan por esto y quienes tienen los problemas. Tenemos el sistema financiero, quienes hacen los préstamos, por ejemplo, el capital ángel. Tenemos la industria, ¿no? el aliado que transforma este conocimiento en producto, proceso, servicio. El gobierno. Y aquí quizás una mala noticia, aunque creo que todos lo sabemos, es que nuestro sistema aún no es maduro. Nuestro sistema está madurando con nosotros. Una muestra de ello es, por ejemplo, si yo un crédito hipotecario, un crédito vehicular, hay tasas preferenciales, hay todo un producto muy... Pero si yo por el contrario deseo financiar un proyecto de investigación, el banco aún no tiene un de financiamiento. En otros países sí existen, ¿no? Por ejemplo, hay créditos blandos que te dan meses de gracia o incluso toman accionariado de la empresa, el famoso equity, ¿no? Pero aún en nuestro sistema una muestra de que esto falta es que, por ejemplo, no existen esos productos al alcance de todos. Y eso es un reto más. Un segundo concepto es el de competitividad. Mucho se habla de competitividad en la economía. ¿Qué es competitividad?
Según el World Economic Forum, se define como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. La productividad es el principal factor que conduce al crecimiento y los niveles de ingresos, ¿no? ¿Qué es esto? En palabras simples, es un círculo virtuoso. Uno innova en productos, procesos y servicios. Esto hace que los productos actuales, que la economía actual tenga una ventaja comparativa, competitiva. Esta a su vez se vende y genera crecimiento económico porque genera más impuestos, más puestos de trabajo. Y que esto a su vez genera mayor bienestar social. Y ese mayor bienestar social, mayor capacidad de inversión, nuevos productos innovadores, ¿no? Entonces es un círculo virtuoso de la innovación. Este es el reporte del 2017-2018. Y por ejemplo, el Perú, ¿no?, está ubicado en el medio de los países menos más competitivos. Esta categoría aquellos países que están en actividad, por ejemplo, mano de obra no calificada y completamente basados en recursos naturales, tienen algunos pilares fijos, críticos. Tenemos ya, ¿no?, hemos avanzado, una producción más eficiente, una mayor. Sin embargo, para saltar a este tercer grupo de los países líderes, los países innovadores, se requiere dos pilares claves, que son la sofisticación de negocios y la innovación. Este es el del año 2019. No sabemos qué pasará en este nuevo reporte debido a la emergencia. Sin embargo, en este último, en estos dos pilares críticos que miden lo que es el ecosistema de innovación, Perú, como pueden ver, está bastante bajo. A diferencia de, por ejemplo, el macroeconómico, ¿no?, que en esta emergencia no extranjero que han permitido una negociación, ¿no? Sin embargo, tenemos estas debilidades que tienen que ser resueltas para llegar a ser un país líder. Muchos autores comentan, ¿no?, el Perú es un país del primer mundo en ambiente macroeconómico, pero del cuarto mundo en lo que es innovación. Y índices como estos lo miden, tienen indicadores. Acá podemos compararnos, por ejemplo, con Estados Unidos. La brecha es visible, pero también podemos compararnos con países más cercanos, por ejemplo, México, ¿no? Están un poco más. Yo los invito a que descarguen este reporte, puedan estudiarlo a detalle, ya que muchos de estos indicadores pueden estar siendo atendidos desde nuestro trabajo diario. Por ejemplo, uno de los indicadores que mide el pilar de innovación es las solicitudes de patentes PCT, que son el Tratado Internacional de Patentes, que es cuando buscamos que una patente se proteja en simultáneo en muchos países. Esto, por ejemplo, es una primera brecha. No mide las patentes nacionales, mide las patentes PCT, ¿no? Entonces, como inventores, como Estado, ¿qué estamos haciendo para estar en esos estándares? Yo les comento que desde el año pasado el CONCITEC sacó por primera vez, en alianza con Indecopi, un financiamiento especial para solicitudes de patentes PCT, con la intención de, por ejemplo, internacionalizar nuestras innovaciones y también impactar, ¿no?, en competitividad directamente, por ejemplo, en rankings como estos. Aquí está en análisis algunos de los indicadores que miden y nuestra comparación con Alianza del Pacífico. El que tengamos números altos aquí no es bueno, al contrario, estamos más lejos del primer lugar, ¿no? En este caso, en Alianza Pacífico estamos en la mayoría de indicadores en el último lugar. Por ejemplo, aquí está el indicador del que les hablaba, ¿no? Patentes en el Sistema Internacional de Patentes. Disponibilidad de científicos e ingenieros, que fue uno de los indicadores que vimos al inicio. Colaboración universidad-empresa. Gasto de empresas en I+D, ¿no? El financiamiento de proyectos no tiene que venir únicamente del Estado, ni tampoco de las universidades, ¿no? En muchos ecosistemas desarrollados es el sector privado el que invierte en I+D. Y esto, por supuesto, también se mide en estos rankings. Calidades de instituciones de investigación científica, ¿no? Por ejemplo, el ranking QS, que mide a las universidades de todo el mundo, la capacidad para innovación, etc. Y a su vez estos tienen subíndices, ¿no?, subindicadores de cómo se miden. Entonces, una buena estrategia de gestión, por ejemplo, es conocer cómo nos miden para atender directamente esos resultados desde nuestra gestión.
La competitividad hacia afuera de Perú versus los países extranjeros es dura, ¿no? No somos los líderes, pero es más duro vernos hacia adentro. Respecto a las otras regiones de nuestro territorio, las brechas son aún más grandes. Por ejemplo, este es el reporte que realiza Centrum de la Universidad Católica. En el pilar empresas también mide lo que es innovación y podemos identificar la brecha que existe, ¿no? Principalmente entre las regiones de la costa con la sierra y también con la selva. Entonces es un reto por el cual también Concitec está poniendo mucho esfuerzo a desarrollar ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, sí, pero también, sobre todo, en nuestras regiones. Entonces, aquí vamos al tercer, que yo creo que es uno de los conceptos más importantes, que es que tenemos que hablar el mismo idioma. Cuando decimos CTI, estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación. Cuando nos referimos a I+D+I, estamos hablando de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Salvando las especificidades, podemos considerar que ciencia e investigación son sinónimos, tecnología, desarrollo tecnológico e innovación, ¿no? La investigación utiliza el método científico. Entonces, durante esta exposición, cada vez que escuchen cualquiera de estos términos, me estoy refiriendo a estos significados. Según el manual de Oslo y Frascati, solo existen dos tipos de investigación. Investigación básica, que busca conocer, comprender, entender determinado fenómeno. No requiere estar pendiente del mercado, al contrario, su función es crear conocimiento. La investigación aplicada crea conocimiento para solucionar algo, ¿no? Con una funcionalidad, utilidad muy clara, un poco más cercana al mercado. En el caso de la tecnología y el desarrollo tecnológico, podemos identificar tres grupos: los prototipos, ya sean de baja o alta fidelidad, los famosos MVP, que se utilizan mucho en el lenguaje de startup, que son los prototipos mínimos viables. En software, por ejemplo, se utiliza el término de versiones beta, que es cuando en la C y la I creamos el conocimiento, pero en el desarrollo tecnológico lo estamos materializando a algo que nos permite validar tanto en pruebas de laboratorio como con nuestros futuros clientes. Y luego tenemos ese tercer momento, la innovación, en el que, por ejemplo, tenemos empresas innovadoras. Todas las empresas que conocemos pueden ser innovadoras, ¿no? Pueden ser empresas tradicionales que en algún momento se acerquen a una universidad y decidan hacer un nuevo producto innovador, empiezan a ser empresas innovadoras. O también estas empresas que nacen siendo innovadoras, ¿no? Que su puesta de valor se concentra en el conocimiento, que son las startups y spin-off de las que inicialmente hablamos. Lo siguiente que tenemos que tener claro es que generalmente la I+D se desarrolla en el ambiente de la academia y la innovación, ¿no? Que por su definición son productos, procesos o servicios sustancialmente mejorados respecto a lo que existe en el estado del arte y son comercializados con éxito en el mercado, está en la industria. Por supuesto existen grandes empresas que dentro de ellas tienen un área de I+D, ¿no? Pero son la excepción. Por ejemplo, Tesla, podemos hablar de Apple, ¿no? de Google, que dentro de ellas tienen su área de I+D, pero en nuestro tejido empresarial, especialmente el peruano, compuesto por micro y pequeñas empresas, esto va a ser muy difícil por los altos costos que tienen en capital humano especializado, en infraestructura. Entonces, lo que hay que favorecer aquí es este proceso, ¿no? El de transferencia tecnológica, que es que la universidad, la academia, cree conocimiento, lo empaquete y lo transfiera a estas empresas a través de un contrato, por ejemplo, de licenciamiento, de venta, ¿no? Y esta venta permita, por ejemplo, regalías para los equipos de investigación, para continuar desarrollando investigación. Como pueden imaginar, esto no es sencillo, esto requiere de mucho esfuerzo, especialmente en la institucionalidad.
ya que este proceso de crear, ¿no?, productos, proyectos, empaquetarlos, se requiere de especialistas, no solo técnicos, también especialistas en propiedad intelectual, en valoración tecnológica, ¿no? ¿Cuánto vendo esa tecnología? En negociación, ¿no? Si yo estoy transfiriendo esa tecnología, ¿voy a permitir que el que compre la tecnología siga investigando sobre ella o no? ¿Voy a tomar unas regalías sobre esta? ¿Voy a hacer auditorías a la empresa para verificar qué volumen de ventas está teniendo de resultados de mi tecnología? Todo esto no lo va a hacer el investigador. Generalmente esto lo hace un gestor tecnológico. Un gestor tecnológico generalmente también tiene una formación entre la academia y la industria, es un híbrido, ¿no? Es un traductor en estos dos idiomas que puede trabajar tanto para la academia o para la industria. Y generalmente también son los negociadores, ¿no?, que se sientan a determinar la forma en que se va a realizar esta comercialización. Este es un perfil que actualmente es muy escaso en nuestro país y que también, como lo verán más adelante, estamos en numerosas capacitaciones a nivel nacional para formar este perfil de gestores tecnológicos. Y por supuesto también la institucionalidad que los respalde, ¿no? En otros países están dentro de lo que son las oficinas de transferencia tecnológica, o por ejemplo los hubs de innovación, ¿no? Tienen sus propios procesos, porque imagínense, si nosotros comercializamos un producto, porque lo que aquí se busca es hacer un proceso formal, ¿no?, que tenga una trazabilidad, que tenga un retorno de beneficios en regalías claro, que este producto licenciado regrese, ¿no?, al laboratorio y que el laboratorio con estos recursos pueda pagar a los tesistas, pueda comprar insumos, continuar equipándose, ¿no? Hay todo un trabajo de flujo de procesos pendientes de hacer para que esta vinculación academia-industria en nuestro país sea efectiva. Y vamos trabajando también sobre ello con diversas políticas e instrumentos. Para complicarnos más la vida, les voy a hablar del concepto de madurez tecnológica. Tenemos al laboratorio y tenemos al mercado, ¿no? Entonces, imaginemos que en este momento, ¿no?, donde está la flechita, es un bebé, es un infante, es un niño, es un adolescente, es un joven, ¿no?, un adulto joven, un adulto, y bueno, finalmente también, como todas las tecnologías, en algún momento llegan a ser obsoletas, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso de madurez en la tecnología y es el camino que recorre el ciclo de vida de la innovación, del laboratorio al mercado. El concepto de TRL o niveles de madurez tecnológica por primera vez fue dado por la NASA. Sin embargo, ha sido apropiado por diversas agencias alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí nuestros vecinos en Chile, en Colombia, en México ya lo tienen. Este es un gráfico de Horizonte 2020, la Comisión Europea, que personalmente me gusta mucho, porque tiene muy claramente los 9 niveles, pero también te marca cuál es investigación básica, cuál es investigación aplicada, en qué momento es desarrollo tecnológico, innovación, y ellos tienen un nivel más que es ya el despliegue comercial. Y también, por ejemplo, del nivel 1 al 4 en un entorno controlado, ¿no?, un entorno de laboratorio. Del 5 al 6 o 7 es un entorno simulado cercano al real. Y finalmente, en un entorno real. Vamos a conocer un poco más de este concepto en un video. Este video está disponible en internet, es de Clarivate Analytics y bueno, yo siempre lo utilizo en mis clases. Espero que lo puedan disfrutar. This is the pill that saved my life. Before that, it was manufactured by a pharmaceutical company. And before that, it was discovered by a scientist. What happened in between? Before it was a pill, it was an idea. While on a research trip to the Amazon, I collected the saliva of a frog species. I discovered that it contained a key protein, and I thought that protein, if synthesized, might someday save millions of lives. Using Clarivate Analytics tools, I researched the protein
wrote a paper and presented it at a symposium where I was in the audience. We connected and agreed that the idea could make a real difference. So I did a genetic pathway analysis to check the potential of the idea. And I asked product development to find out if another company was working on the idea. I investigated and found out that there was nothing in the drug pipeline, at least not yet. So I contracted with Clarivate Analytics for a white space research report, which showed me that the idea would have a market. So we developed the idea into a drug, a pill, in fact, and I looked into the regulatory requirements before we tested it successfully. At the same time, we needed a patent. I conducted global patent research online to help me write the patent application, and my team did trademark research to establish the uniqueness of the pill's name. It became a brand and we protected it. We marketed and sold the pill around the world and delivered it to me. And it did. It saved my life. Bien, en este caso es sobre ciencias de la vida, ¿no? Ciencias biológicas. Sin embargo, vamos a analizar algunos momentos. Por ejemplo, ¿quién es ella? Ella es como todos nosotros, ¿no? En este video en particular puede representar al mercado, a la sociedad, ¿no? Si se trata de una innovación social, es alguien que tiene una necesidad. ¿Quién es él? ¿No? Él está en el Amazonas, en nuestra Amazonas, buscando, por ejemplo, conocer, ¿no? Especies, y en este trabajo de conocer, comprender, encuentra esa proteína que la sintetiza, ¿no? Diversas herramientas encuentran resultados y hace lo que todos los investigadores deben hacer o hacen, que es una publicación científica sobre el conocimiento, el famoso paper, ¿no? Ese es el trabajo, por ejemplo, de un investigador básico. Luego viene ella, ¿no? Que empieza, incluso en una conferencia, quizás ellos ni siquiera trabajan juntos, ni se conocen, pero ese conocimiento para ella puede tener una utilidad, ¿no? Entonces ella empieza a ser la investigadora aplicada. Y a su vez, por ejemplo, viene otra persona, ¿no? Que coge ambos resultados, empieza a investigar más el mercado, algo que el primer investigador ni se le ocurrió, y por ejemplo empieza a contratar un estudio de viabilidad, un estudio de estos mercados potenciales, ¿no? Y dice, bien, esto tiene un potencial enorme, ¿no? Convertámoslo en fármaco. Y miren esto, qué interesante. No lo convierte en un jarabe, no lo convierte en una inyectable, ¿no? Lo convierte en una píldora. Lo transforma en algo, ¿no? Lo construye algo. Y eso posiblemente responda no solo al mercado, sino a las características de esta tecnología, ¿no? La elección del por qué es una píldora es la etapa, por ejemplo, del desarrollo tecnológico, ¿no? En el momento en que empezamos a materializar el conocimiento, a darle una tangibilidad, y gracias a él podemos testearlo en distintas pruebas. Luego, por ejemplo, viene un personaje más, ¿no? Hasta en la ropa cambia, ¿no? Él está más cercano al negocio, él posiblemente se siente a negociar con las farmacéuticas, empieza a preocuparse en la exclusividad, en la marca, la patente, la propiedad intelectual, los canales de comercialización, ¿no? Y posiblemente lo haya licenciado a una empresa farmacéutica grande, con la cual llega a solucionar el problema del mercado, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que es el último momento, ¿no? De la transferencia tecnológica. Bueno, aquí no aparece la gran farmacéutica, pero podemos intuir que esa fue la forma en la que se llegó. Entonces, este es un ejemplo en la industria, por ejemplo, farmacéutica, de estos niveles de madurez tecnológica. Hay un error frecuente también de considerar que esto es un proceso lineal, de que todo lo tengo que hacer yo, ¿no? Todo lo tiene que hacer el investigador. Yo tuve la idea y yo llego hasta ser el empresario. Generalmente no es así. Esto es un trabajo en equipo, en distintas instituciones, incluso en distintos países, ya que si bien aquí se veía secuencialmente, bien se pudo empezar desde el desarrollo tecnológico
buscando bibliografía, buscando publicaciones científicas de otros investigadores en todo el mundo, ¿no? Y simplemente empiezas de esa etapa. O al contrario, adaptas un producto existente o haces una innovación incremental, ¿no? Y en esos procesos también puedes saltar nuevamente la investigación cuando deseas resolver algo específico que este producto o servicio no tenga o añadirle una mayor brecha tecnológica. Entonces, hay que estar muy despiertos en este descubrir de tecnologías y oportunidades. Y aquí viene otra función más del gestor tecnológico, ¿no? Que es la vigilancia tecnológica. Generalmente en los ecosistemas más desarrollados, los laboratorios de investigación, los grupos de investigación están soportados por una unidad que es la que está identificando estas necesidades del mercado y estas nuevas tecnologías con potencial de ser apropiadas por los equipos de investigación. ¿Ven cuánto nos falta? Bueno, no los quiero desanimar, solo los quiero animar. Quizás aquí hay muchos estudiantes que les guste el tema y que puedan pensar en su especialización, ¿no? Después del pregrado, puedan quizás especializarse en lo que es gestión tecnológica. ¿Y por qué no en investigación? Esa es una noticia que vi el día de ayer en El Comercio, ¿no? De este robot que actualmente, ¿no?, está ya en un entorno real. Por ejemplo, el robot se acerca y te dice si estás muy cerca, tienes riesgo de contagio de coronavirus, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, el robot aún no se comercializa, ¿no? Si Perú quiere comprar esto para el Parque Kennedy, por ejemplo, aún no existe el producto. Pero ya está en un entorno real, se está validando. Entonces, este robot podríamos decir que está en un TRL 7 u 8, ¿no? Pero miren, también es interesante porque nos empieza a mostrar el laboratorio, ¿no? Antes de salir al entorno real, fue testeado en laboratorio. Aquí voy a mostrarle algunas imágenes en el que se mide la efectividad, ¿no?, de su software, la capacidad de sortear los obstáculos del entorno, ¿no? Todo eso es medido, bueno, eso es una interesante propaganda, antes de saltar al mercado, ¿no? Entonces, ese es el camino de una innovación. No es que las innovaciones se den en momentos eureka o solos, ¿no? La innovación es un proceso continuo, articulado, de diversos perfiles profesionales y en distintas etapas. Luego voy a ya finalizando o concretando un poco los conceptos que deseo transmitirles en esta charla, es cómo desarrollamos proyectos. Actualmente existen estos tipos de financiamientos, créditos, ¿no? ¿Qué es un crédito? Bueno, es solicitar una suma de dinero y luego devolverla con intereses, ¿no? Intereses, seguro, etc. Tenemos los subsidios. Los subsidios son recursos entregados que no se devuelven, pero que requieren de una supervisión, una evaluación, una contrapartida de la parte que recibe ese subsidio. Por ejemplo, los famosos concursos de Fondesit, de Innovate Perú, del PENIPA, del PENIA, Turismo Emprende, ¿no?, están dentro de este esquema de subsidio. Y luego tenemos fondos privados, que generalmente son canalizados por incubadoras o aceleradoras, que son inversionistas que desean tener una alta rentabilidad, porque lo que caracteriza a las empresas de base tecnológica o a las startups es que si bien tienen un pequeño valle de la muerte, luego tienen un despunte en ventas muy rápido, ¿no? Entonces es una forma también de inversión que en otros ecosistemas está más desarrollado, pero en nuestro país puede ser identificado en algunas incubadoras. Luego, nuestro país tiene una fuente de recursos muy importante, que son los recursos del canon minero, que son una regalía, un impuesto a la explotación de nuestros recursos naturales, que van a gobiernos regionales, municipales y a universidades que están en estos ámbitos, ¿no? Que el canon minero, por ley, por normativa,
debe ser ejecutado en ciencia, tecnología e innovación. Es uno de los grandes recursos que tiene nuestro país para ello. Luego tenemos beneficios tributarios para empresas que desarrollan proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación. Esto es gracias a la ley 3039. Y aquí hay también todo un procedimiento muy interesante en el que los centros de investigación o de innovación se autorizan ante el CONCITEC y luego hacen una postulación conjunta, ¿no? Liderada por la empresa que tenga un proyecto innovador o una idea, una investigación. Entonces, este es un beneficio que está disponible en todo el año fiscal, no tiene fechas como sí lo tienen los subsidios, los concursos, que también es un instrumento del que se puede uno apalancar para desarrollar ciencia, tecnología e innovación y que aún no es muy conocido. En el Estado peruano hay distintas agencias que financian, que ejecutan estos recursos. La de CONCITEC es Fondesit, la del Ministerio de Producción, por ejemplo, es Innovate y el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, que se ejecutan periódicamente según cronogramas, ¿no? También este financiamiento fue muy interesante porque fue el primer financiamiento en el Perú de capital privado que se canalizó a través de una incubadora para proyectos de innovación. Entonces, oportunidades como esta, por ejemplo, en etapas de concurso, son interesantes de mapearse, pero aquí hay algo importante. Gracias a esta charla que tenemos hoy en conjunto, ya conocen los niveles de madurez tecnológica. Entonces, ustedes deben reconocer su idea, su producto, su proyecto, en qué nivel está. Si estamos a nivel de idea o de investigación, la agencia de financiamiento ideal es Fondesit, ¿no? En el caso, si fuera pesca y acuicultura, es el PENIPA. Pero si estamos en el momento de emprendimiento, ya tenemos un prototipo funcional, definitivamente es irnos hacia Innovate Perú o a Startup Perú. En este caso concreto de la Fundación Vice, ya buscaba emprendimientos en el mercado, ¿no? Con ciertas ventas, porque esto era un préstamo, un crédito con ciertos beneficios o equity, ¿no? Que era negociable. Y generalmente los financiamientos para emprendimiento tecnológico vienen acompañados de una mentoría muy fuerte, ¿no? Y una red de aliados que vienen con este capital, que es interesante, pero para la última etapa, ¿no? Cuando ya estamos en TRL 7, 8 o 9. Turismo Emprende, para aquellos que están en este sector, ¿no? Incluso este año sacó una modalidad más que era para artesanía. Es una oportunidad de capital semilla para emprendimientos en este sector. También es del gobierno del Estado peruano y son recursos no reembolsables. En el caso del Ministerio de la Producción, ustedes pueden encontrar estas 3 agencias, ¿no? Más un programa muy interesante que es el programa de Tu Empresa, que tiene distintos cursos online gratuitos. Incluso tiene un curso en financiamiento que yo lo recomiendo mucho. Si desean profundizar en este tema, pueden seguirlo. El programa de Innovate Perú, esta es la página web. Aprovechando que están en casa, pueden visitarla. Y aquí, por ejemplo, tienen la sección de convocatorias, ¿no? Y también al postular un financiamiento, es importante reconocer no solo el nivel de madurez tecnológica en el que me encuentro, sino quién soy yo, ¿no? Si soy una persona natural o si soy una empresa o una universidad u otra institución del ecosistema. Hay fondos para cada tipo de estas instituciones. Todos estos financiamientos suelen tener un cronograma que ustedes pueden descargar de la página web e ir preparando sus postulaciones, ¿no? Por ejemplo, las convocatorias de Innovate Perú no tiene un solo concurso, no tiene muchos concursos y dentro de ellos incluso distintos lanzamientos, distintas fases, ¿no? Entonces, alguien que ya está dentro de lo que es esta búsqueda de fondos y financiamientos, ya lo conocen, pueden acercarse a sus colegas que ya han ganado financiamientos, consultarles esto, y por qué no la institución empezar a organizarse, ¿no? Y empezar a tener un mapeo de estos financiamientos anual para su grupo de investigadores, su grupo de emprendedores pueda acceder a ellos. Este es, por ejemplo, Startup Perú, que se concentra especialmente en lo que es
emprendedores y luego ya empresas que tengan un crecimiento dinámico, ¿no? Tiene estas dos características, se lanza cada año. Todos los financiamientos tienen las características de dar su información en pestañas. Por ejemplo, hay una pestaña de convocatoria y bases, otra de información general, otra de evaluación y resultados, que incluso se pueden visitar de años pasados para conocer qué proyectos ya han sido financiados, ¿no? Y, por ejemplo, no cometer el error de volver a postular con un proyecto muy similar. Eso es una falla de coordinación, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo, tocar las puertas de quienes están investigando lo mismo que nosotros y más bien sumar. Por ejemplo, este es un modelo de cómo se divide en el presupuesto, ¿no? En recursos no reembolsables y los aportes de las entidades solicitantes. Por supuesto, van a encontrar también incubadoras y aceleradoras que han sido financiadas por Innovate Perú. Y este es el programa del que les hablo. Emprendedor Peruano tiene todos estos cursos, ¿no? Mucha de la información que les he mostrado hoy, yo la tomé de aquí, de alternativas de financiamiento, que en verdad es muy, muy completa. ¿Qué venimos realizando concretamente desde el CONCITEC? El CONCITEC tiene 4 pilares de acción: el fortalecimiento de recursos humanos, la transferencia tecnológica, el financiamiento, un marco institucional y de políticas. Esta es nuestra agencia, Fondesit. En este portal ustedes pueden encontrar en forma muy similar al de Innovate Perú las convocatorias que se tienen, ¿no? De concursos. También hay una sección especial para empresas donde van a poder encontrar todo lo referente a beneficios tributarios. Por ejemplo, esta es una muestra, ¿no? De cuántos de los beneficios han sido ejecutados. Eso también lo pueden visualizar en este momento en la web. En el caso de Fondesit, los concursos se dividen en estas 6 categorías. Vamos a ingresar. Que yo les recomiendo, en verdad, ingresar a la web de Fondesit y de CONCITEC desde su celular, darle seguir, y ahí van a poder percatarse de todos los concursos, el momento en el que se lanzan. Hay martes y jueves del postulante en el que te explican los concursos que están vigentes por cerrar y te orientan en la postulación, ¿no? Por ejemplo, en la sección de becas, la sección de movilizaciones, en eventos y publicaciones, en transferencia tecnológica. Considerando que hay muchos estudiantes, vamos a ingresar a becas. Y, por ejemplo, hay de distintos cooperantes, ¿no? No únicamente recursos ordinarios del CONCITEC, sino también recursos de cooperación internacional. Hay convocatorias abiertas en evaluación, algunas que ya están cerradas. Por ejemplo, veamos esta, una convocatoria cerrada. Tienen estas pestañas, ¿no? El resumen del concurso. Por ejemplo, esta beca da hasta un monto de, imagínense, $210.300 no reembolsables para que ustedes hagan sus estudios de doctorado en el extranjero. Tienen también aquí las bases, ¿no? Tienen que descargarlas, leerlas, los formatos, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, estudiar la cartilla de evaluación de este concurso. ¿En qué forma me van a calificar, ¿no? ¿Qué peso tiene cada uno de los criterios para hacer mi postulación de una forma estratégica? Y también, por supuesto, tienen que leer mucho a profundidad las bases y finalmente postular, ¿no? Los financiamientos de Fondesit CONCITEC se canalizan a través del CTI Vitae, el ex-DINA. Aquellos que no están registrados pueden hacerlo, aquellos que ya están van de frente a Postula Aquí y se abre la plataforma de postulación, todo es online. Y también cada concurso tiene un correo especial para hacer consultas sobre las bases, sobre el sistema de postulación, sobre los resultados, sobre el CTI Vitae, ¿no? Ex-DINA. Entonces es un poco familiarizarse con estas experiencias de postulación. Postulen 1, postulen 2, postulen 5 veces, estoy segura que en alguna de ellas van a ganar un financiamiento. Mejoren, ¿no? De postulación a postulación con lecciones aprendidas. Y muy pronto pueden estar aquí dentro del botón seleccionado quienes han ganado la subvención, ¿no? Por ejemplo, acá pueden revisar en qué programa doctoral, en qué universidad, en qué país, con qué monto han sido financiados. Y de igual modo, no solo las becas, sino también
hay financiamientos para proyectos de investigación, para proyectos de innovación, para movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, un financiamiento que está próximo a salir, que vemos en la oficina, es en conjunto con el Fondo Newton Paulet, un instrumento para viajar al Reino Unido. Bueno, en este caso, debido a la emergencia, va a tener un fuerte componente online, pero también va a haber una breve visita el próximo año al Reino Unido para el desarrollo de negocio de propuestas innovadoras, ¿no? Es el programa Leaders in Innovation Fellowships, que este año va a ser su tercera edición. Yo los invito en verdad a que visiten la web, se empapen de todos estos concursos, vayan preparando con tiempo sus postulaciones. Al final de cada año, en la parte final, se sube el calendario de convocatorias, ¿no? En el que indica en qué mes salen estos concursos y en qué momento es su cierre. Por supuesto, este calendario ha sido alterado bastante por la emergencia, pero estamos próximos a finalizar el año y se estará colgando un nuevo calendario respecto a los concursos. Y esta es una herramienta muy importante para que puedan preparar sus postulaciones desde sus equipos de investigación. Ya para finalizar, este es un print pant, ¿no? De un modelo de cómo es la plataforma. Ya Concitec ha entregado financiamiento para 482 proyectos, más de 150 millones de soles, en un mayor porcentaje en provincias. Se ha logrado descentralizar en gran medida la inversión para CTI en distintos instrumentos, ¿no? Como pueden ver. Y actualmente estamos con una asistencia técnica muy fuerte en lo que es gestión tecnológica para los proyectos que ya han sido financiados. En 3 regiones lo hacíamos de forma presencial, pero actualmente estamos transformando este acompañamiento a una plataforma online en la que esperamos pronto colgar cursos gratuitos, guías descargables, van a haber herramientas como guías de decisión para elegir contratos o calcular tu TRL, distintos webinars de estas capacitaciones que van a estar abiertos a todo el público. Síganos en nuestras redes sociales, ahí se van a enterar en verdad de todo lo que estamos realizando en coordinación tanto con las instituciones de nuestro país como con Alianza Pacífico, como con APEC, con British Council, el Newton Fund, ¿no? Que es la contraparte británica. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. En general, todos los especialistas de Concitec tienen un correo electrónico público según el área en el que ellos laboran, en las que nosotros estamos muy atentos a sus correos para poder orientarlos. Muchas gracias. Waldi, me dirás si es que hay consultas. Muchas gracias, Astrid. Sí, a ver si alguien tiene consulta, puede utilizar el botón de levantar la mano de la barra que tienen enfrente. Buenas tardes, estimada Waldi. Hola, Astrid, ¿cómo estás? Norma, ¿cómo estás? Una consulta, Astrid. Bueno, primero felicitaciones por tu exposición, estaba muy bonita y muy ilustrativa. Y veo que hay muchos chicos jóvenes aquí, ¿no? Entonces, el tema de las becas, como que que has explicado muy bien, pero los estudiantes como que no todavía le apuntan mucho, ¿no? Yo conozco un poco estudiantes del sur, ¿no? Que sí aprovechan bastante las becas, ¿no? Los estudiantes de Lima, región Lima, no sé si tendrás ahí alguna referencia sobre el aprovechamiento de las becas. Comentaba la región sur de Perú porque bastantes universidades del sur pues viajan a Brasil, en su mayoría, ¿no? Es como su objetivo, terminan el pregrado y ya se embarcan a la maestría a Brasil o Argentina. Poco sucede creo, o tal vez estoy equivocada, con las universidades del centro. El norte también tiene bastante movimiento. No sé si puedes aclararme esta situación y para que los chicos que están ya a punto de terminar la carrera pues se animen a darse un viajecito por allá, por Brasil, Argentina o algún país vecino. Sí, bien.
La mayor cantidad de becas son aprovechadas por Lima. Luego hay regiones que destacan. Si recuerdan, el mapa de competitividad del país coincide con que estas sean las regiones de más postulantes, pero aquí quizás les voy a dar algunos tips. Es muy importante el idioma. Desde la universidad fortalezcan mucho el idioma inglés. Yo sé que es difícil, que va a tomar un tiempo, pero es una de las principales brechas por las que no hay postulaciones, ¿no? Porque las becas de Concitec en particular están orientadas en el extranjero a las universidades top, y la mayoría de estas universidades o son de habla inglesa o son asiáticas, ¿no? A las que se accede con el inglés. Lo segundo que tienen que empezar a realizar desde la universidad, y aquí hay un trabajo conjunto que se puede hacer con los profesores, es empezar a tener experiencia en investigación desde la universidad, a través de semilleros de investigación, participando en proyectos de investigación, llegando a hacer publicaciones, a hacer solicitudes de propiedad intelectual. Entonces, esto es un camino que se va construyendo, ¿no? en todo este periodo de estudiante, incluso algunos años más de egresados, para poder ser elegible en una beca. También hay becas nacionales. Hay programas de becas, como la que yo estudié, por ejemplo, en mi maestría. A estos programas de becas postulan las universidades con sus escuelas de posgrado para obtener financiamiento del Concitec y gestionar el programa de becas. Y es la universidad la que luego lanza concurso a becarios, ¿no? En la que yo postulé, por ejemplo, habían 15 cupos para becarios. Pero también hay este financiamiento para doctorados. Entonces es un poco animarlos a las escuelas profesionales que es financiamiento de becas y que postulen, ¿no? Para fortalecer sus programas de doctorados y maestrías nacionales. Espero haberte ayudado, Norma. Perfecto, No sé si... gracias. El director de escuela, el ingeniero Rubén García, nos acompaña. Está levantando la mano. Adelante, Rubén. Gracias, Waldi. Gracias, Astrid, primero que nada por la presentación. Y bueno, yo te quiero dejar dos preguntas. Algunas ya las has ido respondiendo con lo de Norma y también a lo largo de la exposición, pero sí quisiera de repente que puedas dejarle de repente énfasis para que los muchachos que están y sobre todo los jóvenes que están interesados de repente en introducirse más en este tema de investigación, en donde he podido ver que, por ejemplo, Brasil, que está bastante cerca, es uno de los países que te paga por investigar, ¿no? O sea, no es solo que vas a estudiar, sino vas a desarrollar un proyecto de investigación en ese país y encima ya incluso hay un tarifario dependiendo de si lo que vas a llevar es una maestría o de repente un doctorado. Entonces, prácticamente ese modelo quizá en Perú está muy poco desarrollado, pero en Brasil sí lo he podido ver que está bastante evolucionado o bastante desarrollado, ¿no? Y, por ejemplo, si tú tuvieses que decirle a un estudiante del pregrado cómo empezar a involucrarse en estos sitios del Concitec más allá de Innova, ¿podrías tú de repente tener algún link donde debería decirle, este es sus primeros pasos o aquí tienen que entrar? Porque, por ejemplo, hay un tema también de ética, ¿no? Y un tema en este caso, tengo entendido que dentro del Concitec hay un manual de ética para saber también respetar, en este caso, los valores y la propiedad intelectual. Y la segunda pregunta que estaba relacionada es, mencionaste el tema de transformación tecnológica. En nuestro país, ¿existen empresas y en qué rubros las que están haciendo transformación tecnológica? Bien, vamos por la primera pregunta. Definitivamente, sí, y esto un poco nos lo va a responder cuando estudiamos este mapa de competitividad. Brasil definitivamente tiene mucha inversión en ciencia y tecnología comparado a Perú, ¿no? Y mucho más los países más desarrollados. Son sistemas que ya comprenden que el desarrollo de un país está en invertir en ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, en nuestro país aún esto no está muy sensibilizado. La primera vez que se habla de utilizar ciencia y tecnología para la competitividad es en el Plan Nacional de Competitividad.
que esto, si no me equivoco, será el 2018. Entonces, nosotros como país, como ecosistemas, somos bastante jóvenes. Esperemos que esto no se detenga, que el financiamiento se incremente año a año, y definitivamente nos va a costar mucho esfuerzo, ¿no? Especialmente nuestra generación es la que lo está viviendo, y no debemos retroceder, ¿no?, hacia lo que era antes, que ni siquiera existían los financiamientos. Eso por un lado, es cierto, aprovechen la oportunidad, conozcan ecosistemas más maduros. ¿De qué forma? Para personas naturales, las becas es una forma, Pronabec, ¿no? Concitec, la web que les he podido mostrar aquí en la charla, esta pestaña de becas, en verdad se la tienen que saber de memoria, vayan leyendo las bases. Luego también movilizaciones, ya que son estancias cortas, para ya sea exponer un trabajo o también para hacer una pasantía de investigación un poco más larga. Y aquí esto se conecta un poco más hacia el trabajo previo que tiene que hacer los equipos de investigación, ¿no? ¿Cómo un alumno logra tener contacto con un laboratorio? Esto no es espontáneo, esto es un trabajo que se tiene que hacer dentro de la universidad. Los investigadores más maduros, ¿no?, con más experiencia, empiezan a crear semilleros de investigación, laboratorios, proyectos de investigación conjunta entre laboratorios, y son estos alumnos de este semillero los que luego se van al semillero del otro país, ¿no? Es ayudar mucho con estas pequeñas estructuras a que empiece a existir ese flujo. Otro camino, quizás un poco más largo, es, por ejemplo, empezar a visitar webs donde tenemos artículos científicos indexados. Yo particularmente utilizo mucho la web de Cielo. Aquí busco el tema de investigación, por ejemplo, si les interesa la realidad aumentada, ¿no? En mi caso yo investigo en bambú, entonces en estas bases de datos yo puedo encontrar otros investigadores que están realizando sobre mi tema. Y lo bueno de las publicaciones científicas indexadas es que tiene los nombres de los investigadores, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, investigo, leo estos artículos, son de mi interés, y le escribo, por ejemplo, a Marta, ¿no? Me dice en qué universidad está, en qué laboratorio está, incluso me pone su correo electrónico, ¿no? Entonces yo le puedo escribir, estimada Marta, he leído tu artículo científico, veo que es fantástico, estamos investigando lo mismo, o tengo una tesis en esto, es posible que pueda hacer una estancia en tu laboratorio, existe algún financiamiento en Brasil para estudiantes extranjeros, ¿no? Esa es una primera forma, o la segunda es que yo, ya conociendo esto, articulando con mis equipos de investigación en la universidad, luego vaya aquí y postule a movilizaciones. Y en movilizaciones, por ejemplo, lo que me pide es la carta de aceptación de la institución, ¿no? Esta investigadora de Brasil debería enviarme una carta indicando que efectivamente voy a realizar una estancia, una pasantía en él. Y ese es uno de los requisitos que me pide bases, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco eso, empezar a buscar qué laboratorios existen, qué investigadores están en mi área, tanto en Perú como en el extranjero, y ahí es que haces el match, ¿no?, con estos financiamientos que están en la web de Fondesit. Ahora también hay financiamientos más grandes, como son los de investigación científica, que ya los ganan equipos de investigación más grandes. Nuestra universidad también los ha ganado. Y dentro de estos financiamientos hay rubros, ¿no? Y uno de estos rubros puede ser una pasantía, puede ser el financiamiento de que investigadores del extranjero vengan, ¿no?, a nuestros laboratorios, pero todo esto requiere un trabajo en conjunto, tanto del estudiante como del equipo de investigación que haga estos nexos que pueda servir de vínculo. Respecto a lo que es publicaciones, si desean irse a laboratorios de la región, yo les recomiendo la web de Cielo, sino también la web de Science Direct. Ya empieza a tener publicaciones de investigadores de todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una web como esta, yo puedo identificar también autores y aliados de otros países que estén en mi tema.
aquellos que tengan acceso a Scopus, por ejemplo, que es otra forma muy interesante de identificar laboratorios, porque esa base de datos te permite filtrar en qué país se está investigando más sobre determinado tema, ¿no? De repente me da un poco de tiempo a hacer. Bueno, solo se los comento aquí. Internamente ustedes pueden encontrar los distintos laboratorios que investigan más en este tema, ¿no? Acá, para acceder a Scopus, muchas universidades han pagado la suscripción, pero también si uno es investigador calificado en el CONCITEC, tiene acceso a estas bases de datos desde su casa, ¿no? Vamos a ver si me deja entrar. Me parece que es esta la clave. Entonces es un poco de hacer esta vigilancia tecnológica para identificar a qué laboratorio me conviene más acceder, ¿no? Y aquí la tesis es una oportunidad vital, porque la tesis es su primer trabajo de investigación cuando uno es alumno. En el caso de transformación tecnológica, en verdad el término que utilicé era transferencia tecnológica, y transferencia tecnológica trazable no la tenemos. En otros países sí se pide que cada universidad registre los paquetes tecnológicos que licencia o incluso los contratos firmados, ¿no? Gracias a estas oficinas de transferencia tecnológica, y se puede encontrar qué negociación ha existido o qué licenciamiento ha existido. Sin embargo, en nuestro país aún no existe esa trazabilidad. Hay transferencias, sí, ¿no? Una prueba son todos los proyectos que se han financiado, y esos proyectos, por ejemplo, te exigen que vaya una universidad y una empresa en conjunto en un concurso. Entonces, ese es un primer acercamiento hacia la transferencia tecnológica. ¿Qué empresas? Tendríamos que ver a los beneficiarios y ir filtrando cuáles de ellos son los que han tenido más éxito en esta innovación. Pero sí, es data que falta recoger. Espero haber orientado tu consulta, Rubén. Gracias, Astrid. Sí, mucho. Muchas gracias, Astrid. Sí, bueno, ¿alguien más? Nos han dejado una pregunta por el chat. José Julio Bendezú pregunta si hay financiamiento para proyectos de innovación social. Ok. Hay financiamiento en Innovate Perú concretamente para proyectos de innovación, ¿no? Pues les voy a mostrar la web para que puedan encontrarla. Como hablamos de innovación, estamos hablando de TRL 5 al 8 o al 9. Entonces, la web más adecuada es Innovate Perú. Innovate ha lanzado distintas convocatorias, que las pueden ver aquí. Si no me equivoco, con el MIDIS, el Ministerio de Inclusión Social, lanzaron un conjunto de convocatorias sobre innovación social. Pero actualmente la mayor cantidad de financiamientos están orientados hacia lo que es innovación tecnológica en general, productiva. ¿Esta puede tener beneficios sociales? Sí, definitivamente, ¿no? Porque estás resolviendo un problema de salud, un problema ambiental, un problema de competitividad de una empresa en un determinado ámbito geográfico, social. Incluso en la formulación te van a pedir que identifiques cuáles son esos beneficios extras que tienen, ¿no? Pero aquí también hay un problema muy común, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros buscamos el fondo con el nombre y el apellido de lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría encontrar un fondo que diga innovación en bambú, pero no es así. Lo que hay es innovación en general, porque la innovación es multidisciplinaria, el trabajo de investigación es multidisciplinario, hay sectores productivos referenciales, y lo que tengo que hacer es, dentro de la formulación de ese proyecto, considerar beneficios sociales. Hay una incubadora especializada en lo que es innovación social, si no me equivoco es CUNAM. Hace poco estuvo lanzando incluso
un desafío para emprendimientos en este target exclusivo de innovación social, ¿no? Entonces, es un poco empezar a involucrarse en todos estos temas, asistir a todas las charlas que existen y van a terminar siendo unos expertos de financiamientos, ¿no? Aquellos que estén interesados en innovación social, les recomiendo esta incubadora y el concurso que aún ya debe estar cerrando estos días. ¿Alguna consulta más? Muchas gracias, Astrid. En verdad es muy valioso tu aporte el día de hoy. En nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, agradecemos tu presencia, agradecemos a todos los asistentes.